Bienvenidos a Ecos Literarios. Continuamos con la fascinante historia de Epic of Twilight. Sumérgete en los siguientes capítulos de esta apocalíptica travesía. Capítulo 356. Confianza estaba a punto de moverse, pero en menos de un segundo, vomitó sangre una vez más. Su herida curada ahora estaba rota de nuevo. Sin embargo, no se detuvo, sino que continuó vomitando sangre mientras corría. Después de más de 10 segundos, logró detener el vómito. Se veía un poco mejor, y ahora podía correr más rápido. Después de unos minutos, ya había corrido de 30 a 40 kilómetros de distancia. Luo Yuan se sintió aliviado ya que no vio a la bestia mutada gigante persiguiéndolo más. Lentamente desaceleró. El estrés dado por la gigantesca bestia mutada estaba más allá de la imaginación. Hubiera muerto si no hubiera saltado al río antes. Definitivamente fue el mayor enemigo del área de reconstrucción. Una bomba nuclear sería la única solución para matar a la bestia mutada de nivel 8, era mucho más fuerte de lo que podía imaginar. Él ya había escapado incluso antes de que pudiera ver a la bestia mutada. Luo Yuan se estaba despreciando en su mente. Él no tenía el interés de ver a la bestia mutada también. No querría verlo por una eternidad si tuviera la opción. Miró el corazón de la sabiduría en su palma. Se había roto porque había sido aplastado por la presión del agua. Afortunadamente, el contenido no estaba en forma líquida, sino como un gel. De lo contrario, todo su esfuerzo se desperdiciaría. No se apresuró a encontrarse con Wan Sisi ya que la gigantesca bestia mutada vendría pronto. Arriesgarse a meterla en problemas era lo último que quería. Su traje ha sido hecho jirones, pero el traje sintético todavía estaba perfectamente bien. Se quitó algunas de sus ropas y las dispersó en diferentes lugares. Al menos, cuando la bestia mutante gigante encontrara el lugar siguiendo el aroma de la ropa, podría distraerse por un tiempo y podría darle suficiente tiempo para escapar. Después de eso, flotó en el aire y viajó por el cielo. Era más fácil para desaparecer su olor ya que el aire tenía una mejor circulación en el cielo, en comparación con el suelo. Después de volar unos pocos kilómetros, Luo Yuan finalmente encontró una pequeña cueva para esconderse. La cueva era muy pequeña y era agradable para él. Se aseguró de que fuera seguro antes de sacar el corazón de la sabiduría. Corazón de sabiduría prematuro, rareza, verde oscuro, peso, 50 gramos, elemento, forma de objeto de sabiduría, habilidades adicionales, inteligencia +1, baja probabilidad de mutación especial. Comentario, este es un corazón del raro árbol de la sabiduría. Es rico en la esencia de todo el árbol de la sabiduría y es muy valioso. Puede estimular el cerebro y aumentar la inteligencia cuando lo consumes. Es muy efectivo para las personas con un punto de inteligencia de 16 o menos, debido a su forma prematura. ¡Qué desperdicio! Luo Yuan suspiró cuando se sintió afortunado pero triste también. El corazón de la sabiduría era un tesoro de alta calidad. Desafortunadamente, fue arrancado en una etapa prematura, de lo contrario, podría haber aumentado 2 o 3 puntos de su inteligencia. Sin embargo, según la situación en ese momento, es posible que no pueda sentarse aquí si decide esperar un poco más. El corazón de la sabiduría también había producido un aroma, que era atractivo para la bestia gigante. Era bastante peligroso mantenerlos en su mano, debería comerlo lo antes posible. Además, la inteligencia no era la principal prioridad. Era diferente de esas propiedades físicas que lleva tiempo adaptarse. No era similar a mejorar la fuerza y la agilidad, que su poder disminuiría en poco tiempo, y el poder de combate se dispararía instantáneamente. Definitivamente era un tesoro raro cuando estaba en peligro. Decidió no pensar demasiado y se metió el corazón de la sabiduría en la boca. Él lo masticó y tragó. Fue agrio. Esperó un rato y comenzó a sentir comezón en el cuero cabelludo. Tenía una visión borrosa, pero estaba tranquilo ya que tenía una experiencia similar antes. Después de eso, había perdido el control sobre sus habilidades para oír, oler, saborear y sentir. Había demasiada información en su cerebro, y su cuerpo estaba entumecido. Una cierta parálisis puede haberle golpeado. Al final, el cerebro no pudo aceptar ninguna información y no pudo sentir nada. El tiempo no significaba nada para él, e incluso perdió la capacidad de pensar. Después de un tiempo, él se recuperó lentamente. Podía sentir la luz, mientras escuchaba el sonido, y podía oler de nuevo. Para él era como regresar del infierno. Él respiró hondo, ya que todavía estaba asustado. Aunque lo había experimentado antes, realmente atesoraba el hecho de que sobrevivió. Se levantó de nuevo y sintió que el mundo había cambiado. Al igual que la lluvia después de una larga sequía, todo parecía ser más animado. Sus oídos estaban llenos de un montón de ruidos y su nariz parecía ser capaz de oler la fragancia a kilómetros de distancia. Sus ojos podían ver todo de una manera más clara, se había vuelto más sensible. Aparentemente, los sentidos podrían mejorarse si la inteligencia aumentara. Era similar a un hardware de computadora y su software de procesamiento. No importa cuántos accesorios tenga, no funcionaría si el sistema operativo fuera malo en el peor lugar. Era similar en el cuerpo humano.
Aunque era físicamente fuerte, no pudo manifestarlo. Debía oírlo con atención si quería escuchar algo muy suavemente. Tenía que concentrarse mucho si quería rastrear el olor del suave aroma. Pero ahora, tenía que hacerlo sigilosamente. Podía organizar fácilmente toda la información sistemáticamente. A diferencia de los cómics de Superman, sufría de insomnio cuando activó su modo super auditivo. Aparentemente, su nivel de inteligencia era demasiado bajo y llevaba a un desequilibrio de propiedad, que era la razón por la que no podía procesar la información. Por supuesto, los puntos que tenía en su inteligencia todavía estaban lejos de su físico. Por lo tanto, todavía había mucho poder encerrado en su mente, esperando ser descubierto. Él parpadeó cuando su mente se volvió extremadamente clara. Mientras movía su visión, mucha información se deslizó en su mente y se organizó al instante. Parecía confiado y encantador, sus ojos brillaban con sabiduría al sentir que todo estaba bajo control. En ese momento, ni siquiera pensaba que la bestia gigante ya era peligrosa. Él era muy seguro. Se quitó la correa que cubría su frente. ¡Bum! Mucha información de su visión de 4 dimensiones brotó en su cabeza. Su corazón sintió el impacto y su cerebro se detuvo por un segundo. Su cuerpo tembló, al igual que cerró los ojos y lentamente se abrió de nuevo. Sin embargo, el encanto en sus ojos se ha desvanecido, se transformó a la normalidad de un estado divino. Sonrió tímidamente, cuando se dio cuenta de que solo era una ilusión. Al final, sobrevivió de todos modos. El efecto de su actualización de inteligencia se ha complementado con la información insuficiente de la visión de 4 dimensiones. Capítulo 357. Regreso al área de reconstrucción. Lo-Joan se puso la correa una vez más y se sintió mucho mejor. Su visión se había aclarado y su audición se restauró. Su mente estaba acelerada mientras recordaba lo que había sucedido. Sintió que tomó la decisión correcta de reducir el efecto secundario de la visión tetradimensional mejorando su inteligencia. Sin embargo, fue insuficiente. Necesitaba más el corazón de sabiduría, ya que el corazón prematuro de la sabiduría solo podía ayudar a mejorar los atributos de inteligencia por debajo de 16 puntos y la inteligencia de Lo-Joan aún estaba en 15 puntos. Sin embargo, no era fácil encontrar el árbol de la sabiduría, ya que requería información precisa y un golpe de buena suerte. Afortunadamente, el 2% de los efectos secundarios de la visión tetradimensional ya no era una carga para él. Además de eso, estaba usando la correa para cubrir su frente, por lo tanto, la información de 4 dimensiones apenas podía afectarlo ahora. Todavía tenía tiempo. Lo-Joan se quedó en la cueva por 10 minutos más para analizar la situación. La bestia gigante había dejado de atacar y parecía haber abandonado su búsqueda. Salió de la cueva y cuidadosamente recogió su ropa y equipo uno por uno. La chaqueta a prueba de balas aún estaba bien, pero él decidió que nunca abandonaría la ropa interior de plasma, ya que podría proporcionar una buena defensa y, lo más importante, la correa en la frente estaba hecha del mismo material que la ropa interior de plasma. Todavía podría cortar parte de la ropa interior para cubrir su frente si pierde la correa. Desafortunadamente, la ropa deportiva flotante que tenía desde el comienzo del apocalipsis había servido para su uso y había renunciado oficialmente a esa ropa debido al desgaste. La ropa deportiva de nivel azul ha sido rasgada por las ramas cuando corría rápidamente. En esta condición, se veía igual que la ropa usada por un mendigo. Lo-Joan suspiró y tiró la ropa deportiva en el suelo. Reflexionó sobre su estado y luego se puso los pantalones deportivos parcialmente rotos, ya que solo le quedaba una ropa interior que cubría la parte inferior del cuerpo. Se puso todos sus trajes y se fue del lugar. Inmediatamente flotó en el aire mientras reunía su voluntad. Voló en dirección al lugar donde Wan Sisi estaba esperando, pero al descender vio que Wan Sisi se había ido. Finalmente la rastreó después de buscarla por la zona. Ella estaba escondida detrás de una enorme roca. Ella estaba temblando y temerosa de moverse. Ella casi colapsó cuando vio a Lo-Joan. Está bien. Todo está bien ahora. Vamos. Lo-Joan dijo e intentó consolarla. La montaña del riñón no era tan grande y se pararon en la base de la montaña. Wan Sisi definitivamente vio la bestia gigante cuando apareció. Era normal que ella se asustara, ya que Lo-Joan casi se derrumbó también cuando vio los fenómenos naturales provocados por la monstruosa bestia. Además de eso, estuvo fuera por unas horas y Wan Sisi no sabía si todavía estaba vivo o muerto. Si fuera otra persona, habría huido por su vida. ¿Estás bien? Wan Sisi luchó para empujarlo hacia atrás y luego verificó a Lo-Joan por heridas con un par de ojos llorosos. Por el momento, los pantalones de Lo-Joan se habían puesto cortos y su chaqueta había desaparecido. También había algunas manchas de sangre en su chaqueta a prueba de balas y su cabello estaba cubierto de barro. Mientras lo miraba, se preguntaba si ese era el hermano Lo a quien solía conocer. Mira, estoy perfectamente bien, Lo-Joan sonrió y dijo mientras golpeaba su pecho como un mono.
Hizo una mueca y tosió un poco casi de inmediato cuando golpeó demasiado fuerte. Se dio cuenta de que probablemente no se había recuperado por completo de las heridas. Podemos hablar en el camino. Todavía es muy peligroso, tenemos que irnos ahora. Luo Yuan interrumpió a Wang Sisi ya que sabía que tenía más preguntas que hacer. Wang Sisi estaba asustada y no podía recordar lo que quería preguntar. Ella solo asintió, y se pusieron a caminar. Ambos se movieron tan rápido como pudieron para dejar atrás el peligro. No descansaron hasta la noche del otoño. Cuando estuvieron a una cómoda distancia de 200 a 300 kilómetros de la montaña del Riñón, finalmente se sintieron aliviados de su preocupación y con la necesidad de descansar. El bosque estaba en completa oscuridad esa noche. Los dos cenaron junto a una hoguera mientras hablaban. No podía verlo con claridad. Parecía un dragón con garras, pero no tenía cuernos. Sus garras eran grandes y fuertes y todo su cuerpo era colorido. Estaba volando hacia mí, tenía demasiado miedo y corrí lejos sin volver atrás. Wang Sisi dijo, todavía con miedo cuando habló de eso. Su cuerpo temblaba y su voz era débil y temblorosa. Luo Yuan permaneció en silencio. Pinchó la hoguera con una rama seca, lo que provocó que algunas chispas se elevaran en la oscuridad a su alrededor. No le importaba que el dragón fuera una bestia mutante extremadamente poderosa que reinara en la cima durante la época del apocalipsis. No lo adoraría, aunque los humanos dijeran que eran los herederos de los dragones. Lo único que le importaba era obtener el poder del dragón. Luo Yuan se levantó y arrojó la rama al suelo. Las bestias mutadas que se paseaban cerca inmediatamente se escabulleron de miedo. Duerme un poco. Tendremos que continuar nuestro viaje a las 4 a.m. mañana, Luo Yuan dijo. Permanecieron en silencio toda la noche. Finalmente, después de caminar desde temprano en la mañana, llegaron al área de reconstrucción al mediodía. La enorme estación de energía térmica en el este de Ope City se había inaugurado oficialmente y en funcionamiento durante los últimos 2 días. Hubo un gran número de enormes chimeneas que liberaron una gran cantidad de humo en el aire, manchando el cielo de negro por el hollín. Luo Yuan respiró los olores acres y exhaló. En realidad, olvidó el aroma. El área de reconstrucción carecía de uranio que generalmente reservaba para las armas nucleares. Por lo tanto, no había muchas centrales nucleares en la ciudad. Sin embargo, había muchas centrales térmicas en la ciudad, ya que era rica en recursos forestales que afortunadamente lograron reducir el costo de operación de las centrales térmicas en una cantidad significativa. Ambos aceleraron sus pasos y finalmente llegaron a casa después de unos minutos. Huang Jiahui y Chao Yali no habían salido de la casa. Se llenaron de alegría y alivio cuando vieron que Luo Yuan y Wang Sisi habían regresado a salvo. Estaban preocupadas y tenían insomnio, temerosas por lo que les había sucedido a los dos. Luo Yuan era la columna vertebral de la familia. Sería desastroso para ellos si algo malo les sucediera, ya que perderían la cabeza sin él. Antes de que llegaran a casa, Luo Yuan le advirtió a Wang Sisi que no mencionara una sola palabra sobre el peligro que encontraron en la montaña. 4 de ellos tuvieron una cena encantadora juntos y Luo Yuan salió nuevamente después de cambiarse a ropa limpia. Lo que encontraron antes fue realmente crucial ya que descubrieron la existencia de una civilización extraterrestre que podría afectar la seguridad del área de reconstrucción. La fuerza y la naturaleza destructiva de la bestia mutada de nivel 8 ya no eran tan importantes en comparación con los alienígenas. No importa que, era un miembro de la raza humana y no podía descuidar los problemas, especialmente porque su hogar y sus seres queridos vivían en el área de reconstrucción. Luo Yuan caminó hacia la sede, marchó a la oficina del gerente militar y abrió la puerta después de llamar varias veces. Capítulo 358, Nueva Capital. El gerente de la oficina, Chen Xinghe, parecía imperceptible en las filas de la unidad de espada. Ella apenas era evidente al lado de los poderosos Lin Feayan y Luo Yuan, a quienes les preocupaban sus trabajos y nada más. Con una personalidad tan indistinta, incluso un miembro del equipo común podría haberle ordenado que trabajara, y ella simplemente obedecería. La hermosa joven parecía una ama de llaves mientras servía a los miembros de la unidad de espada. Sin embargo, su actitud mansa y simple no debía ser malentendida por debilidad. Con su conocimiento y destreza para el juego político, uno podría fácilmente decir que esta dama de alto rango que parecía normal estaba manejando todos los trabajos tras escena como agente encubierto. Tenía la intención de recopilar informes sobre el estado de las mentes y las inclinaciones políticas personales de cada miembro de la unidad de espada, así como cualquier tipo de información que fuera útil para una parte interesada. Sin duda, ella trabajaba con un sentido de decoro y su actitud femenina la hacía parecer inocente a todos los miembros de la unidad. Vicecapitán, ha pasado tanto tiempo desde la última vez que te vi. ¿Cómo puedo ayudarte hoy? Chen Xinghe dijo con una sonrisa después de que ella abrió la puerta. Tenía un par de ojos de luna creciente y se veía adorable cuando sonreía,
pero Luo Yuan no tenía ningún interés en su sonrisa en este momento. Notó que ella le daba la espalda y parecía que iba a preparar un poco de té. Luo Yuan rápidamente la detuvo diciéndole, no te molestes, solo estoy aquí para contarte información importante. Chen Xingye quedó atónita por un segundo cuando notó que Luo Yuan tenía una expresión seria en su rostro. Ella se dio cuenta de que era, de hecho, un asunto crucial. Ella mantuvo su sonrisa y caminó hacia la puerta y la cerró. Ella entonces preguntó, vicecapitán, por favor tome asiento primero, ¿cuál es el problema? Luo Yuan inmediatamente le contó el incidente por el cual descubrió el robot de inteligencia artificial de la civilización extraterrestre el día antes de ayer. Él le contó cada detalle, incluida la hora y la ubicación del descubrimiento. Aparentemente, las personas de diferentes niveles tienen diferentes perspectivas de lo que se les dice. Si esta información proviene de un ciudadano común, e incluso si Chen Xingye no lo tratara como una broma, apenas habría prestado mucha atención al asunto a menos que se proporcionaran más pruebas. Pero Luo Yuan era un humano súper evolucionado y el vicecapitán sabía que solo hablaba de acontecimientos cruciales durante todo este tiempo, y no tenía antecedentes de discapacidad mental o enfermedad. Sus palabras fueron influyentes y parecía imposible para él estar bromeando con un asunto como este. Vicecapitán, ¿te estás seguro de esto? No puede estar hablando en serio, Chen Xingye dijo con una dura sonrisa. Luo Yuan sabía que ella no dudaba de él, pero solo estaba conmocionada por lo que había escuchado. Si hubiera sido alguien más, habrían pensado que estaba loco. Luo Yuan la miró a los ojos y asintió. Chen Xingye exhaló un suspiro con el corazón encogido. Vicecapitán, no se le permite hablar de este asunto fuera de estos muros. Este es un asunto de gran importancia y es posible que deba irse a la nueva ciudad capital inmediatamente para informar a las autoridades superiores. Luo Yuan asintió mientras esperaba la orden. Chen Xingye levantó el teléfono frente a ella y dudó un segundo antes de marcar un número. Cuando colgó el teléfono después de unos minutos, su frente ya estaba cubierta de sudor y parecía agotada. Después de tomarse un respiro, ella llamó a la estación de tren para reservar boletos. Tomaremos el próximo tren y nos iremos inmediatamente. Ambos corrieron a la estación de trenes. En comparación con la estación de tren subterráneo de la ciudad del desierto, la estación de metro de Ope City era mucho más grande, especialmente con la estación de carga cercana, que era tan grande como unos pocos campos de fútbol, donde miles de contenedores se amontonaban como montañas a cada lado. Hoy en día, las rutas marítimas se han detenido, mientras que el transporte por carretera también se limita a algunas entregas de corta distancia. La forma más confiable de transporte no era el ferrocarril subterráneo. Al ser una de las principales ciudades del área de reconstrucción, la cantidad de entregas que se llevaban a cabo aquí era inimaginable. Sin embargo, en comparación con el sitio de transporte de carga ocupado, la sala de espera gigante parecía bastante vacía con solo 20 a 30 personas de aspecto empresarial vistosamente ataviadas. La cantidad de personas en esta pequeña ciudad antes del apocalipsis no podía haber sido mayor que la gente que él acababa de ver. La razón para construir una sala tan gigantesca fue simplemente por la esperanza de que llegara un momento en que la sala se llenara una vez que la situación mundial mejorara en el futuro. Por lo que vio, también funcionaba como un punto para reunir y transportar tropas para la batalla. Luo Yuan estudió su entorno por un momento y se mostró pesimista ante lo que vio. No tenía idea de cuánto podía durar esta falsa sensación de seguridad. Solo esperaron un poco antes de que llegara el tren. Ambos se sentaron en el compartimiento y ambos reunieron sus pensamientos en silencio. Luo Yuan se recostó en su asiento y cerró los ojos. Lo que sucedió estos pocos días realmente lo había agotado, física y mentalmente. Él realmente pensó que ya se había recuperado de sus heridas, pero no parecía ser así. Lo que había visto el otro día todavía lo hacía sentir incómodo. Él estaba muy agobiado por la realidad de la civilización extraterrestre. A pesar de una mentalidad positiva, uno todavía se habría visto profundamente afectado. Eso no era algo que pudiera ser fácilmente dejado de lado por la autoconsolación o por pretender que nada había sucedido. Pero después de haber hablado de su preocupación profundamente enterrado en su corazón con otra persona, se sintió aliviado de que alguien de la alta gerencia pudiera ayudar en esta situación. Algunos podrían considerarlo también como otra forma de autoconsolación. De hecho, incluso las personas del área de reconstrucción no pudieron hacer mucho en esta situación ya que la civilización extraterrestre era mucho más avanzada en términos de tecnología en comparación con ellos. Con un esfuerzo mínimo, podrían destruir fácilmente el área de reconstrucción. De repente, Luo Yuan sintió un leve toque en su brazo y se despertó sobresaltado. Al darse cuenta de que solo era Chen Xingye agarrando su mano, se calmó, pero luego notó que su cuerpo temblaba. Luo Yuan la miró y suspiró. Él retuvo su mano con más firmeza para tratar de aliviar su preocupación. Incluso él estaba inquieto al enfrentar esta situación, y no podía imaginar cómo se sentía, ya que ella era solo un ser humano ordinario.
Esa fue la razón por la que no le contó esto a Huang Jiahui y otros, porque no quería que asumieran la carga insoportable de tal conocimiento. Chen Xinjie no habló y permaneció en silencio con la cabeza gacha durante todo el viaje. Llegaron a su destino después de 2 horas. Salieron de la estación de tren junto con los otros pasajeros, y al instante, un fuerte olor desagradable lo saludó. Luo Yuan frunció el ceño cuando levantó la cabeza y miró a su alrededor. Estaban realmente conmocionados por la escena de la nueva capital. Toda la nueva ciudad capital estaba en el centro de 2 majestuosos pilares y cada pilar tenía entre 300 y 400 metros de altura. El cemento era de un diseño gris brumoso. Ni siquiera podían decir si eran naturales o artificiales. Esta nueva capital parecía no tener otras formas de entrar o salir a excepción de algunos pasajes estrechos en el desfiladero a ambos lados de las colinas. No era de extrañar en ese momento porque la alta dirección abandonó Ope City e hizo de esta fortaleza la nueva capital del país. Al tener acantilados y precipicios en ambos lados, ese lugar era el punto perfecto para defender a la nación. Un hombre podría resistir fácilmente a miles de enemigos. Mirando el impresionante paisaje, Luo Yuan finalmente pudo despejar algo del temor en su corazón. Sin embargo, la circulación del aire fue muy mala debido a esa disposición geográfica. El aire en Ope City se consideraba extremadamente fresco si se lo compara con el aire contaminado que los rodeaba. El área estaba cubierta por una espesa niebla y no podían ver el cielo. También hubo una cantidad abundante de edificios industriales que liberaron enormes cantidades de smog venenoso en la atmósfera. Un fuerte y penetrante olor flotaba en el aire. Si se quedaran aquí en un momento anterior al apocalipsis, es posible que no hayan sobrevivido un año. Ya había un pequeño automóvil esperando afuera. El coche se originó en la época anterior al apocalipsis, pero Luo Yuan sabía que estos automóviles ya estaban fuera de producción. Estos autos fueron reemplazados por camiones pesados y vehículos blindados en la actualidad. Por lo tanto, aparte de algunos automóviles del gobierno, tales automóviles apenas se veían en las calles. Un tipo grande con uniforme militar salió del asiento del conductor. Procedió a abrir la puerta trasera y saludó respetuosamente cuando vio salir a Luo Yuan y Chen Xinjie. Capitán Luo, director Chen. El segundo ministro principal lo está esperando. Por aquí, por favor. Capítulo 359, consulta. Justo después de que subieron al automóvil, el conductor inmediatamente se fue. Las calles estaban vacías y no había una sola persona alrededor. El paisaje que los rodeaba pasó como un relámpago mientras el automóvil avanzaba a toda velocidad por las calles. Pasaron filas de fábricas por el camino. Chen Xinjie se sentó al lado de Luo Yuan, sin mover un músculo. Su cuerpo estaba tenso y apretó los puños hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Aparentemente, estaba nerviosa mientras sus venas se mostraban bajo la piel clara de sus manos. El segundo ministro principal era una persona muy poderosa. Para ella era desastroso verle, ya que ella era una sierva del gobierno humilde y sin importancia. Por otro lado, Luo Yuan estaba tranquilo y todavía se las arreglaba para mantenerse fresco. Mantuvo sus emociones bajo control para que Chen Xinjie no se asustara. El auto se detuvo frente a un edificio pequeño y destartalado. No lo habría notado si no hubieran visto los letreros y la tropa de soldados que patrullaban con los tanques. Ambos salieron del auto y siguieron al conductor hacia el edificio. Cuando notó la actitud tensa y las expresiones de piedra de los soldados en el edificio, entregó sus armas voluntariamente para no alarmarlos más. Los soldados también revisaron minuciosamente a él y a Chen Xinjie en busca de armas. Luo Yuan se sometió a sus procedimientos de seguridad y mantuvo la calma porque si surgiera la necesidad, podría matarlos incluso sin un arma. Cuando entró en el edificio, se dio cuenta de que el pequeño edificio era solo una entrada. El verdadero destino estaba oculto bajo tierra. Bajaron en el ascensor y luego entraron en un laberinto de corredores que daban varias vueltas dentro del edificio. Afortunadamente, Luo Yuan tenía muy buena memoria, de lo contrario, podría no ser capaz de encontrar la salida. Después de unos 10 minutos, llegaron a la puerta de una sala de reuniones. Uno de los soldados mantuvo la puerta abierta para ellos. Sin embargo, solo permitió que Luo Yuan entrara en la sala de reuniones y detuvo a Chen Xinjie, informándoles que tenía que permanecer afuera. Una expresión de alivio se extendió por su rostro cuando sintió que el miedo a ser interrogada por sus superiores se desvanecía de sus hombros. Había muchas personas esperando en la sala de reuniones. Todos miraron a Luo Yuan cuando entró a la habitación. Las emociones mezcladas lo saludaron cuando sintió miedo, enojo y ansiedad en todos los ojos que lo miraban. El ambiente era muy serio y estresado. Luo Yuan evitó el contacto visual y entró a la sala de reuniones. Gracias por venir, Capitán Luo. Tuvimos que reunirnos con usted en persona, ya que la información que proporcionó es de alto secreto. Tuvimos que manejarla con mucho cuidado. Espero que pueda responder a nuestras preguntas lo mejor que pueda, el segundo ministro principal dijo con una expresión cansada y agotada. Luo Yuan asintió en respuesta, manteniendo una expresión pétrea. Por favor, procedan a comenzar la tribuna.
Permítanme recordarles que esta reunión figura como un archivo altamente clasificado. Espero que estén al tanto de las políticas como para mantener la confidencialidad. Luo Yuan se levantó mientras hablaba y luego caminó lentamente hacia el podio. Luo Yuan se paró en la tribuna, respiró hondo y dijo, nunca imaginé que tendría la oportunidad de dirigirme a todos ustedes hoy aquí. Como miembro de la raza humana, es mi responsabilidad informarles de los peligros que he sido testigo. El incidente ocurrió hace unos días. Estaba en medio de la ejecución de una misión. En ese momento, estaba tomando un breve descanso a unos 600 kilómetros del área de reconstrucción después del largo viaje que hice. Y asterisco. Estaba descansando en una cueva cercana cuando vi un rayo de luz azul que brillaba afuera alrededor de la 1 a.m. Decidí echar un vistazo. Por lo tanto, lo seguí. La sala de reuniones se volvió caótica inmediatamente después de que Luo Yuan terminó de narrar el incidente. Capitán Locke está seguro de que no era un ser humano que controlaba el robot, podría haber sido un militante árabe, por el sonido de su descripción. Un científico con la cabeza llena de pelo blanco habló mientras lo señalaba con el dedo. No, Luo Yuan dijo y negó con la cabeza. Pero mencionaste que estabas a 3 o 4 kilómetros de distancia. ¿Crees que hay una posibilidad de que te hayas equivocado? Él continuó preguntando. Tengo una vista excelente, Luo Yuan dijo con calma. Antes de que el científico pudiera continuar, otro anciano en la multitud lo interrumpió. Hemos estado interactuando con muchos otros laboratorios de diferentes partes del mundo, e incluso ellos están de acuerdo en que es imposible para ellos lograr este tipo de tecnología en este momento. Usted estima la temperatura de la llama producida por la bestia mutada, no puedo identificarlo, pero hay algo que puedes considerar como referencia para responder a su pregunta. Después de que la bestia mutada disparó su llama, todos los árboles a 10 metros fueron incendiados, Luo Yuan dijo. Lo he calculado. La temperatura estaba entre los 10.000 a 20.000 grados Celsius. Era una temperatura tan alta, pero el color del metal en el robot ni siquiera cambió. No hay tal material en el área de reconstrucción, ni ningún otro en la civilización humana para el caso, dijo otro científico justo después de que Luo Yuan terminó de hablar. Luo Yuan miró al científico con una mirada de sorpresa en su rostro. El tipo parecía que no tenía más de 20 años. Se veía como el más brillante entre los científicos más viejos con sus cabellos blancos y calvas. Además de eso, era muy bueno en aritmética mental. Debe haber sido una especie de humano evolucionado raro con superinteligencia como sus elementos fundamentales evolucionados. El joven continuó preguntando, Capitán Locke, ¿puedo hacerle una pregunta relacionada con la energía cinética? Según su descripción, el robot podría haber tenido un motor antigravedad. Cuando saliera de la Tierra, el turbo se habría estado moviendo. ¿Recuerdas de qué color era la llama? Luo Yuan permaneció en silencio por un momento mientras recordaba la escena. El robot volaba demasiado rápido en ese momento y no podía ver la llama con claridad. Sin embargo, tenía muy buena memoria y pudo volver a montar la escena y repetirla una y otra vez en su cabeza para mayor claridad. Él reflexionó y dijo, creo que era rojo, pero de un rojo muy claro. Es posible que el plasma de Helios sea de ese color. Ese debería ser la energía cinética de fusión nuclear. Sin embargo, una mini fusión nuclear es alucinante. Eso significaría que la civilización extraterrestre está más allá de nuestro alcance y se encuentra en una brecha tecnológica de aproximadamente 100 a 150 años antes que nosotros, bromeó el joven científico mientras su admiración rápidamente se convertía en horror en solo unos segundos. Inmediatamente después de que terminó su especulación, el segundo ministro principal y el grupo de expertos se sintieron aliviados y preguntaron, con el conocimiento de su tecnología, ¿eso significa que es posible que planeemos medidas de contraataque contra ellos? No podemos decirlo. Desde la revolución industrial, el desarrollo de la tecnología ha mejorado drásticamente. Hace 10 años, el conocimiento maduró tan rápido como un gran avance cada 20 años. Hace 5 años, aumentó a un pensamiento cada 10 años. Reciente como dentro de los 2 años del apocalipsis, la velocidad del crecimiento del conocimiento se había vuelto más rápida que eso también. Durante la Primera Guerra Mundial, hace un siglo, un cazador de misiles podía atacar barcos desde 1000 kilómetros de distancia, siempre que tuviera suficiente potencia de fuego. En el proceso de desarrollo de la tecnología, los 100 años que siguieron trajeron una gran diferencia en comparación con el siglo anterior. Con eso dicho, no podemos preparar ninguna medida de contraataque contra una fuerza como esa en el tiempo que tenemos. Todo lo que podemos hacer es rezar para que los alienígenas no intenten atacarnos, dijo un científico explicando con pena en su tono. La atmósfera parecía muy deprimida. La sala de reuniones estaba llena de una sensación de desesperanza. Cualquier esfuerzo sería una pérdida de tiempo y recursos cuando la brecha de capacidad difería tan drásticamente. La reunión fue despedida después de 3 horas. Algunas personas se marcharon mientras otras permanecieron sentadas. El descubrimiento de la civilización extraterrestre era demasiado crítico,
y la reunión anterior solo había sido sobre las investigaciones. No se propuso una solución y muchas reuniones más vendrán después. Sin embargo, Luo Yuan había hecho su parte. Salió de la sala de reuniones y exhaló con alivio. La atmósfera era demasiado tensa en la sala de reuniones, incluso Luo Yuan no podía soportarlo más. La reunión terminó. Chen Xingye preguntó de inmediato cuando vio a Luo Yuan salir de la sala de reuniones. Cuando Luo Yuan estaba a punto de responderle, uno de los asistentes que trabajaba para el segundo ministro principal salió corriendo detrás de él y dijo: «Lo siento, capitán Luo, no puede salir de Nueva Capital en los próximos 2 días. Días en que la alta gerencia podría necesitar su ayuda con cualquier pregunta que puedan tener. He reservado alojamiento para los dos. Permítanme mostrarles sus habitaciones». Capítulo 360. Hotel. La sala de reuniones original se había utilizado para otra reunión 1 hora más tarde después de que Luo Yuan se fuera. Sin embargo, el número de personas involucradas se había duplicado debido a los psicólogos adicionales, los expertos en microexpresión, los expertos en investigación criminal y los especialistas en análisis de políticas internacionales que no habían contribuido mucho desde el apocalipsis. Analizaron principalmente las relaciones entre países, pero ahora necesitaban analizar la relación entre la humanidad y las especies exóticas. El video de Luo Yuan que describe el incidente se jugó repetidamente en una pantalla grande. Todos siguieron mirando por algunas veces y la sala de conferencias estaba muy tranquila ya que todos estaban estresados. El segundo ministro principal se sentó cerca de la tribuna, tomó un documento que fue preparado por los expertos de diferentes industrias, tomó algunas notas y dijo después de reflexionar: «La primera pregunta es ¿qué tan confiable podría ser este incidente?». Como uno de los líderes del país, no podía confiar ciegamente en alguien, especialmente en un incidente de tan gran escala. Esto se debía a que cada decisión individual podía afectar el futuro de la humanidad y él tenía que ser extremadamente cuidadoso. «No puedo decirlo. Hasta el momento no hay evidencia para probarlo y ninguna de las otras partes humanas tiene información relevante. Por supuesto, no podemos negar que hayamos pasado por alto algunos de los mensajes importantes». El capitán no parecía estar nervioso, sus ojos y ritmo de respiración eran normales, no pudimos encontrar ninguna intención de mentir, así como ningún defecto en su descripción del incidente. «Tengo un documento sobre él. Los comentarios sobre su personaje son que tiene una inclinación militar, pero es una persona responsable, arrogante pero cortés con los demás. En cuanto a los comentarios sobre cuán seguro estaba, relativamente seguro, pensamientos personales, patriótico y disciplinado, un líder reconocido del área de reconstrucción. Comentario de la organización, posible reclutar, condición de vida personal, vive con muchas mujeres y también tiene una relación cercana con algunas mujeres. Hay algunas características imperfectas, al menos, podemos ver en los documentos. La mayoría de los comentarios fueron buenos, excepto los de su vida personal». La segunda pregunta: si esta civilización extraterrestre es real, ¿cuál es su objetivo? Y también, ¿qué tiene que ver con los cambios de la flora y la fauna en los últimos años? El segundo ministro jefe se masajeó la cabeza y preguntó: «Por el momento, Luo Yuan y Chen Xingye acaban de llegar al único hotel en la nueva capital. Al mismo tiempo, también fue el alojamiento designado para las personas que vinieron a la capital con el propósito de trabajar en el gobierno de New Capital City Hotel. En realidad, podrías haber ido a casa antes. No es tan tarde ahora, todavía puedes llegar a casa antes del atardecer si tomas el tren. De hecho, esto no es asunto tuyo, te puedo ayudar a explicar si tienen algunas preguntas para ti», Luo Yuan dijo mientras abría la puerta de la habitación. Tal vez, había habitaciones limitadas o por alguna otra razón, el personal solo ha reservado una habitación para compartir. Aunque había 2 camas en la habitación, no era realmente apropiado que un hombre y una mujer permanecieran juntos solos en la habitación, ya que ella podría tener una familia basada en su edad. «No es un buen plan, necesito usar el baño». Chen Xingye negó con la cabeza y susurró. Ella se veía rara, pero él no tenía idea de lo que estaba pensando. Se dio la vuelta y caminó hacia el baño mientras sus nalgas se balanceaban suavemente. Ambos estaban solos en la habitación, donde era fácil dejarse seducir física y mentalmente. Luo Yuan apartó rápidamente su mirada después de echar un vistazo. Se regañó silenciosamente ya que todavía estaba deprimido en el camino al hotel, pero ahora estaba pensando en el sexo. De repente, escuchó el sonido de la ducha encendiéndose. Luo Yuan reflexionó antes de decidirse a dar un paseo por el pasillo. Chen Xingye habló justo cuando estaba a punto de abrir la puerta. «Vicecapitán, ¿podría pasarme mi bolsa?». «Bien». Luo Yuan miró alrededor de la habitación y se dio cuenta de que su bolso estaba en la cama. El material de la bolsa era similar a la armadura. Aparentemente, ella lo hizo sola, pero la costura era fantástica y parecía bastante de moda. Luo Yuan tomó la bolsa y caminó hacia el baño. La puerta se abrió con un pequeño espacio y bellos brazos extendidos desde el baño con espuma que cubría su piel. Desafortunadamente,
A diferencia de los baños hechos de vidrio antes del apocalipsis, la gruesa puerta de madera bloqueaba todos los posibles puntos de asomo. Luo Yuan no podía ver nada claramente a pesar de que tenía muy buena vista. ¿Qué le pasaba? Luo Yuan sacudió la cabeza para calmarse y luego rápidamente pasó la bolsa a Chen Xingyi. Desde que su físico y fuerza mejoraron, sintió que había perdido el control de sus deseos. Se excitaba muy fácilmente incluso si las dos mujeres en su casa solo lo sedujeran un poco. Apenas podía aguantar un día. Afortunadamente, hubo algunas mujeres que se quedaron con él para compartir la carga. Sabía que era una reacción normal ya que su producción de hormonas era más alta que la gente común debido a su cuerpo fuerte y activo. Por lo tanto, su deseo sexual era relativamente más alto en comparación con el momento en que su físico solo tenía 14 puntos. Sin embargo, fue más difícil para su voluntad controlar su cuerpo ya que su físico había aumentado a 17 puntos. En conclusión, fue por el desequilibrio de sus propiedades. Sin embargo, no era muy serio en este momento. Luo Yuan no se atrevió a quedarse en la habitación nunca más. Rápidamente bajó al vestíbulo a buscar un paquete de cigarrillos. Después de hacer el pago, rápidamente sacó un cigarrillo y lo encendió. Poco a poco se calmó con la ayuda del humo del cigarrillo. Se dio cuenta de que no podía vivir como antes, ya que el área de reconstrucción ya no estaría a salvo. Tenía que pensar una manera de resolverlo porque no podía imaginar la tragedia así. Él debe volverse más fuerte. Quizás no pueda salvar a todos, pero al menos debe ser capaz de proteger a las personas que lo rodean. En la actualidad, había un punto de propiedad no asignado ya que no tenía tiempo para asignar y le llevó un tiempo adaptarse. Tenía que asignarlo cuando regrese. En ese momento, incluso las bestias mutadas de nivel 8 ya no podían amenazarlo más, mientras que los extraterrestres de la civilización extraterrestre no tenía miedo si solo el robot que vio la última vez ataca. Sin embargo, la idea de miles de robots atacando regionalmente al mismo tiempo le causó escalofríos. El cigarrillo se quemó y Luo Yuan encendió otro. Los cigarrillos después del apocalipsis eran muy poderosos y consistían en ciertas drogas. Sin embargo, no tuvo ningún impacto en Luo Yuan ya que su físico era mucho más fuerte que los humanos normales. Terminó medio paquete de cigarrillos y se dio cuenta de que había pasado una hora. Chen Xingyi debería haber terminado de bañarse, pensó. Tiró la caja de cigarrillos. Luo Yuan entró de nuevo en la habitación del hotel, pero no vio a Chen Xingyi. La puerta del baño estaba abierta, pero no había nadie allí. Luo Yuan realmente no se preocupó porque estaban en la nueva capital, que tenía leyes estrictas. Además, casi todos los invitados eran altos funcionarios del gobierno o eran de la alta gerencia. Pensó, debería ser seguro. Y así concluye el capítulo de hoy. Esperamos que hayas disfrutado de esta aventura. Si te ha gustado, dale like y comparte. Déjanos tu opinión en los comentarios. Para no perderte ningún episodio, suscríbete y activa la campanita. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.